Jesucristo real y tangible. El Señor dice: sabed que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. De la primera verdad, asumo que Jesús está conmigo en toda su plenitud, aunque yo no lo aprecié con mis sentidos corporales. Se podría decir que donde yo estoy, Jesús está también, y donde está Jesús, también estoy yo. Esto, que sería una mutua inmanencia, se trata de justificar desde el principio al fin de esta reflexión. De la segunda verdad, asumo que tal y como Él mismo me asegura, está conmigo todos los días de mi existencia en este mundo, es decir, siempre y permanentemente. De la tercera verdad, asumo que el tiempo terrenal tiene fecha de caducidad, es decir, nuestra historia humana tiene contados los días. Donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El texto no tiene otra lectura. Si en una charla de formación, en una meditación, en una celebración eucarística, etc., invocamos a Cristo, Este se hará presente sin ninguna duda. En el sitio donde estoy y junto a mí, según mi fe y la disposición de mi alma, captaré, aunque esté oculto a mis sentidos, la innegable presencia de mi Señor, que me ve y me oye. El responsable que ha promovido el acto que nos ocupe deberá saberse escrutado por los ojos, los oídos y el corazón de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria cual del unigénito procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es una realidad histórica incuestionable, inserta en la propia realidad del género humano. Un hombre de nuestro espacio y tiempo que pudimos ver, oír y tocar hace unos 2000 años y que subsiste no solo como ser humano, sino también como el ser fontal de quien procede toda vida, porque este hijo de mujer es nada más y nada menos que nuestro Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como es fuente de vida el Padre que me envió, y yo vivo del Padre, así quien me come a mí, también él vivirá de mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como le comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Puedo afirmar como San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Qué quiere decir tener vida eterna y resucitar en el último día? Si ya dispongo de la vida eterna, ¿cómo puedo resucitar sin primero haber muerto? Tengo vida eterna
desde que creí en Jesucristo, desde mi bautismo, y esto es así porque con esta misma fe me reconozco persona formada por alma y cuerpo, y mi alma es inmortal, destinada a la vida eterna, si creo. Al paso de los años, la decrepitud de mi cuerpo me evidencia su terrenal destino. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Sin embargo, mi Señor Jesucristo me asegura que, si creo en Él, por haber comido su carne y bebido su sangre, este cuerpo resucitará en el último día, un mañana inminente, ya cercano, inserto en la eternidad. En verdad os digo, si uno guardare mi palabra, no verá la muerte eternamente. Dijéronle los judíos: ahora sí hemos conocido que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si uno guardare mi palabra, no gustará la muerte jamás. ¿Hasta cuándo me tendrá que repetir su promesa de inmortalidad el que es dueño de la muerte y de la vida? ¿Cuándo comenzaré a creer de verdad en la palabra y en la persona de Jesucristo? Juan, el evangelista que tanto amaba a Jesús, pone en conocimiento del futuro creyente que los enemigos de su maestro eran los judíos. Nosotros ahora sabemos que no a todos los judíos se les puede atribuir esta animadversión que se deduce de la lectura de su relato evangélico. Él mismo era judío. La roca, Pedro, donde se fundamenta la Iglesia católica, era judío. Todos los apóstoles eran judíos. La madre de Jesús era judía. En definitiva, el Hijo de Dios, Jesucristo, era judío. Como el Mesías lo confirmó a la samaritana, la salud viene de los judíos, que en ese tiempo eran los únicos que adoraban al verdadero Dios. Hoy sabemos, por el mismo Cristo, que la salud ya no viene de los judíos, sino de su Iglesia, que adora al Padre en espíritu y verdad. Este Mesías, que ya hace unos 2000 años que vino al mundo, todavía no es reconocido por los judíos de hoy, un pueblo de dura cerviz, capaz de padecer lo que jamás podíamos imaginar, y a su vez capaz de negar hasta que acaben los siglos al Dios que le escogió como pueblo suyo, pueblo escogido desde que le prometiera a Abraham ser padre de una descendencia incontable, desde que hablara a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse. Aquellos judíos, aunque fuera desde una razón que odiaba, decían verdad. Abraham había muerto, los profetas también habían muerto. Esto era inapelable. Si Cristo asegura que el que guarde su palabra no gustará la muerte jamás, ¿de qué muerte hablan los judíos? ¿De qué vida habla Jesús? La muerte que mencionan los judíos es la misma que el mundo de hoy conoce. Para el que no quiere creer, con la muerte todo se acaba.
Para el que cree, la muerte es un paso, un requisito necesario para desarrollar en eternidad la vida inmortal que ya se tiene antes de fallecer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién presumes ser? Los judíos se reconocen hijos de Abraham, pero ya muerto. Es decir, no le es posible comprender que su padre en la fe esté vivo, ni mucho menos los profetas. Cuando Jesús está asegurando la inmortalidad de aquel que cree en él, lo tachan de endemoniado, porque además está dejando entrever que eso de morir no va con él. Estos judíos, que no tienen un pelo de tontos, no le preguntan al maestro que razone el porqué de estas asombrosas palabras, sino que le requieren para que se acredite como la persona que asegura ser. Abraham, vuestro padre, se regocijó con la esperanza de ver mi día, lo vio y se alegró. La situación se ha tensado. Cristo está exponiéndose ante unos interlocutores enervados y dispuestos a no respetar ni siquiera su integridad física. Jesús, sin embargo, no baja el nivel de sus palabras y asegura que Abraham le conocía, es decir, asegura que, a pesar del tiempo pasado desde el fallecimiento del padre en la fe de estos judíos, ambos se habían visto. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Al leer este versículo, no puedes evitar llevar la vista deprisa al siguiente para comprobar con máxima atención cómo va a responder el que es la causa de la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Quién es este hombre? En verdad os digo, antes que Abraham viniese a ser, yo soy. Este versículo es como si el cielo súbitamente se hubiera rasgado y una luz penetrara hasta lo más íntimo de mi esencia de hombre, que en un sensible estremecimiento ha captado estar en la presencia de este Jesús que me ve y me oye. Tengo conciencia de estar delante de un hombre que me cautiva, no por su voz, su figura, su simpatía o gracia humana, por la que pueda sentir su yugadora atracción. Tengo la sagrada sensación de estar ante el ser frontal de quien recibo esta vida con la que me muevo y existo, precisamente bajo la influencia de su voluntad divina, que se me oculta bajo la figura de un hombre de mi raza, de carne y hueso como yo, pero que, sin embargo, le capto como el Dios sin principio ni fin, por el que todo ha sido creado y todo dejará de ser cuando Él lo disponga. Soy consciente de que estoy escribiendo sobre la persona de mi Dios en su presencia, aunque yo no lo vea, ni lo oiga, ni lo toque. Y con esto quiero decir que mi fe se ha hecho sagrada evidencia con la que percibo en mi alma un inmarcesible deseo de postrarme en tierra y adorar, en amor, a este Cristo mío, Jesús de mi alma, con las mismas palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío.
El Padre y yo somos una misma cosa. ¿Ha leído bien este versículo? ¿Tiene constancia de que se le haya atribuido a algún otro hombre de la historia que hasta ahora conoce? ¿Le daría crédito a cualquier otro hombre que pronunciara esta frase? ¿Entiende lo que se quiere asegurar con semejante afirmación? ¿Sabe que este Padre es el Dios de los judíos, de los cristianos, de todo creyente monoteísta? ¿Sabe que este Padre es el Dios que le creó? Pues, según la categórica y contundente interpretación racional de la frase, el que la pronuncia, Jesucristo, y el Dios Padre al que hace mención, son la misma cosa. Es decir, el hombre que vieron, que tocaron y oyeron los protagonistas del Evangelio que nos ocupa, es el mismo Dios en el que nos movemos y existimos. ¿Lo cree? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si lo cree, este versículo no se ha escrito para usted. Si no lo cree, me puede razonar que son para su entendimiento los milagros que suspenden las leyes de la naturaleza, los hechos portentosos que ha entendido con la lectura del Evangelio, que fueron realizados por Jesús a la vista de muchos. ¿Qué le dicen? Si pudiera desandar el tiempo, vería con sus atónitos ojos las maravillas que se han descrito en el Evangelio. También sería testigo de la patética figura de este hombre clavado en un palo en forma de cruz. Vería la no menos patética figura de su madre. Es cierto, pero a poquito que espere, también sería testigo de lo que jamás se hizo hasta ese tiempo en el que se ha ubicado con la imaginación, de un asombroso milagro consumado por propia iniciativa del que a su vez se entregó a la muerte, la resurrección de Jesucristo. Mas si las hago, ya que a mí no me creáis, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que mi Padre está en mí y yo en mi Padre. No necesita que le recuerde los hechos sobrenaturales que ha contemplado en el Evangelio. Fueron ejecutados en el tiempo y el espacio que como tales entendemos los humanos. Además, fueron de pública constatación de muchos. No se hicieron en privado. Recuerde lo que dicen aquellos que los contemplaron. Hoy hemos visto cosas increíbles. Jesucristo es un hombre que me está interpelando al entendimiento, a la voluntad, al corazón, y lo está haciendo con unas palabras sorprendentes, como nunca se habían oído. Jamás hombre habló así como este hombre. Yo puedo escuchar a Cristo y no acertar sus palabras, pero ante la contundente evidencia de los hechos sobrenaturales con las que están asociadas, la razón se pone a deliberar y se concluye con que efectivamente estoy ante una persona que no es de este mundo. Ahora entra en juego la voluntad. La razón ha entendido, pero ahora falta que yo le dé crédito divino al hombre que me está demandando con un atractivo infinito la fe en su persona y en su mensaje. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? No queriendo porque no quiero, puedo decir, no creo en ti. Esto inexplicablemente se da en un ciego al que también se le abren los ojos
y con ellos abiertos, mirando cara a cara a aquel que con perpetuo amor le ha dado la vista, le contesta: te veo, me has dado la luz, pero yo no te la he pedido. No quiero agradecerte nada. No te reconozco como hijo de Dios. Ojo, amiga mía, amigo mío, que ese es el destino del que este destino quiere: vivir eternamente en eterna ceguera y desesperanza. Y no son pocos, ¿me comprende? Por el contrario, el ciego que ha abierto los ojos sin pedirlo, como el ciego de nacimiento del Evangelio, y se encuentra con el rostro de Cristo que le demanda la fe en su persona, si cree, ha salvado su vida. Creo, Señor, y le adoró. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aun cuando se muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Así, de primeras, y antes de ser testigo del portentoso milagro que se va a consumar de la resurrección de Lázaro, sin conocer a Jesucristo, la interpretación de estas palabras dichas por un hombre son más que comprometidas para la razón humana y están en la misma línea de descoloque mental que produjeron otras, también pronunciadas por el mismo hombre. El que come mi carne no conocerá la muerte. El que vive y no cree en el Verbo encarnado, cuando se muera, muerto queda para siempre. El que vive y cree en Jesucristo, cuando se muera no morirá para siempre. La vida eterna que ya tenía por su fe en el Hijo de Dios, antes de expirar, subsiste al otro lado del morir, por lo que el morir no es el fin para el cristiano. ¿Se entiende esto? ¿Qué otro hombre ha podido ofrecer semejante promesa? ¿A qué hombre se le puede seguir si le oyéramos pronunciar estas mismas palabras? ¿Qué crédito le daríamos? A la altura del Evangelio que llevamos leído, aquí, ahora, emplazo a la lectora o al lector que se dice no creyente. Después de ser testigo finalmente de la resurrección de un cadáver corrompido, de la resurrección de Lázaro, le pregunto: ¿qué argumentos razonados me da para que siga siendo incrédula o incrédulo? Si no me contesta, quizá esto sea bueno, porque esté ya dudando sobre la incongruencia de su actitud ante la doctrina de Cristo. Si me contesta asegurándome que he despertado su fe, me habrá pagado con creces la fatiga de tantas horas, de tantos días consumidos para usted. Si por el contrario permanece en su actitud y se oculta de esta maravillosa luz, es que probablemente sus obras no son buenas y no desea que se conozcan. Es que posiblemente ya tiene escogido voluntariamente su destino final, un desconocido destino que no concluye en los brazos de su Padre Dios, de este Padre Dios del que Jesucristo asegura y certifica con sus obras ser su Hijo y además ser una sola cosa en Él y con Él. ¿Me ha comprendido?